por vida alienígena? ¿Están observando nuestra vida cotidiana o se trata solamente de una serie de avistamientos coincidenciales de objetos que, aunque no se explican fácilmente, tienen origen terrenal? Llevar la búsqueda a otro nivel nos conduce hasta aquellos que pasan parte de su vida en los cielos. Hey, chicos, ¿no saben nada de una especie de sonda meteorológica o un ovni que se encuentra cerca de Fort Sumter? Parece que mide entre 90 y 120 metros de longitud, es cilíndrico, tiene encima alguna clase de luz estroboscópica. Los pilotos están informando de avistamientos y están listos para hablar al respecto. No era un avión, era un objeto volador desconocido. ¿Alguien llamó y habló acerca de un piloto que localizó un objeto volador no identificado? Fuimos nosotros. Lo rastreamos a unos 390 nudos. Lo hemos rastreado durante 3 o 4 minutos. Estos objetos voladores aún son para nosotros tráfico desconocido. Muchos controladores en el mundo saben de ello. ¿Qué es lo que los pilotos y controladores aéreos están viendo? En Rusia, una comisión militar que investigó el fenómeno OVNI durante más de 20 años llegó a una extraordinaria conclusión. La conclusión final de esa comisión de alto nivel fue reconocer que probablemente una civilización alienígena hizo presencia. Un par de aviones informaron haber visto algo de 90 a 120 metros de longitud de forma cilíndrica, con un estroboscopio destellando en un extremo a 9.000 metros de altura. ¿Cree usted que estas fotografías tomadas en 1958 parecen genuinas o podría ser un fraude? Tendrán la respuesta cuando regresemos en Semana de la Invasión Extraterrestre. Fueron tomadas en aguas costeras de la isla Trinidad, lugar de uno de los casos más importantes en la historia de los ovnis. Continuamos con Semana de la Invasión Extraterrestre. Por todo el mundo, pilotos altamente entrenados y controladores de tráfico aéreo están observando extraños objetos en el cielo. En el pasado, se mostraban reacios a hablar en público acerca de sus experiencias, pero un creciente número está listo para salir a la luz. El capitán Werner Utter fue uno de los pilotos comerciales más distinguidos de Alemania. Durante su servicio con Lufthansa como piloto en jefe, observó ovnis en 3 ocasiones diferentes. Y aunque no lo informó en su momento, ahora está preparado para hablar de ellos. En uno de los vuelos despegamos de Beirut. El primer destino era Damasco y cuando pasamos las montañas del Líbano, vi unas luces delante de nuestro avión. De repente, esa luz vino hacia nosotros a gran velocidad. Primero pensé que era un avión. Su enorme luz medía 2 metros de diámetro y pulsaba. Estaba situada entre el interior del motor izquierdo y la cabina. Súbitamente, después de 1 o 2 minutos, la luz ascendió como un cohete y desapareció. Años después, el capitán Utter observó otro ovni. Esta vez lo informó a control de tráfico aéreo en Maastricht. Esta es la conversación real. Bueno, está bien, ese fue el 61. 6 kilómetros atrás, pasamos junto a un objeto desconocido en forma de cigarro. ¿Tienen algo en el telescopio? ¿Cómo era? Bueno, parecía un cigarro de unos 3 o 4 metros. Y era muy veloz. No tenemos nada en el radar. Bien, entiendo. Pasó a unos 100 metros debajo de nosotros. Debe ser un ovni. Sí, tal vez. Se han visto ovnis en los cielos de diferentes continentes. En febrero de 1995, un piloto estadounidense se encontró con una extraña luz mientras volaba sobre Albuquerque. Al igual que Werner Utter, lo informó a control de tráfico aéreo. Estábamos a 11.000 metros, a unos 160 kilómetros de Albuquerque en la noche, y toda la cabina se iluminó con una luz verde grisácea.
Pensé que control de tráfico aéreo había colocado otro avión en nuestra altitud por accidente. Parecía estar muy cerca y avanzaba a miles de kilómetros por hora. No he visto nada igual. Y luego, control de tráfico aéreo se comunicó y le preguntamos si tenía algo en su pantalla y dijo que no. Luego preguntó a otros aviones comerciales en el área y ellos dijeron que también lo habían visto. Uno de ellos dijo que debían ser escombros del espacio. Y cuando estaba diciendo eso, el objeto, una gran pulsación de luz, llegó de atrás y ascendió súbitamente en un ángulo de 45 grados. Entonces tomé la radio y le pregunté, ¿desde cuándo los escombros del espacio o los meteoritos ascienden de nuevo? En ese momento 4 aviones representaban las aerolíneas y nadie lo informó. El piloto británico Graham Shepard observó 2 ovnis durante sus 30 años volando, pero no solo vio luces en el cielo. Vi claramente esa nave cuando se aproximó a nosotros. Volaba ligeramente a menor altitud, a unos cientos de metros por debajo de nosotros y a unos 400 metros de distancia. La vi muy bien bajo la luz del sol que reflejaba. Era una nave en forma de cubo. Yo diría que medía unos 9 metros de anchura. Su silueta se distinguía claramente. Había varios cúmulos de buen clima alrededor, lo cual proporcionaba una muy buena percepción de profundidad. El objeto estaba entre nosotros y las nubes que sobrevolábamos. Cuando regresamos a Londres, discutimos sobre el asunto y llegamos a la conclusión que no debíamos reportarlo, porque iría en detrimento de nuestros prospectos profesionales. Parecía un cigarro de unos 3 o 4 metros. Y era muy veloz. Si los pilotos ven algo insólito y muy extraño, lo más probable es que no lo informen. Entonces, mi opinión es que hay un número enorme de experiencias y observaciones que nunca han sido reportadas. Solo en México ha habido miles de observaciones de ovnis en los últimos 5 años. Aunque muchos pueden ser trucos de luz o sondas meteorológicas, son suficientemente reales para causar preocupación a pilotos y controladores de tráfico aéreo que los ven en sus pantallas de radar. Tenemos la responsabilidad de informar a otros pilotos volando en el espacio real, todo eso, el tráfico desconocido, las condiciones de vuelo, la dirección o cualquier clase de información que pueda ser importante para ellos. El punto es que ellos sí vuelan por ahí. Estos objetos existen porque se les ha visto volando, los pilotos han tenido contacto visual con ellos y en ocasiones los radares los han registrado. Aunque supuestamente esas observaciones ocurren con frecuencia, los pilotos mexicanos y controladores de tráfico aéreo admiten que se habla poco al respecto en público o son motivo de informes oficiales. La verdad es que en México no existe registro oficial de tales casos. Aunque ha habido pilotos que han solicitado información a los controladores aéreos cuando han visto luces en el cielo. Pero tales avistamientos no se registran en informes oficiales. Eso solo sucede cuando se presenta un accidente. Un incidente reportado oficialmente sucedió en 1994. El vuelo 180 de Mexicana se aproximaba al aeropuerto de Ciudad de México cuando el radar de tierra divisó momentáneamente un ovni. Detectamos 2 ecos cerca de un vuelo, pero fue algo momentáneo, es decir, durante pocos momentos y luego desapareció. Pero recibimos muchas llamadas 30 minutos antes. Estas llamadas eran de personas que habían visto algo desde el techo de un edificio. Ese edificio se encuentra muy cerca de la trayectoria de aproximación final de la pista 5 en México. En ese momento, precisamente, el objeto aparentemente sufrió una colisión con su tren de aterrizaje. Algunos tuvieron contacto visual en el edificio. El edificio está en la trayectoria de aproximación final de la pista 5 en México y la nave sufrió una fuerte colisión, sí.
Al día siguiente, cuando el avión fue inspeccionado, se informó de daños en un tren de aterrizaje. Oficialmente fue registrado como fatiga del metal, pero el capitán Cervantes no está de acuerdo. No lo acepto, puesto que yo las vi y no considero que haya sido una fatiga de material. Era un objeto como si fuera platino, bastante grande, muy lustroso. Incluso fue registrado por las autoridades mexicanas y por nuestro supervisor en este centro, y muchas personas saben al respecto. En Sudamérica, las evidencias suministradas por los pilotos y la preocupación por la seguridad aérea han impulsado a la Autoridad de la Aviación Civil a iniciar una investigación oficial sobre ovnis, con la ayuda de la Fuerza Aérea Chilena. Este comité fue creado en octubre del año pasado a raíz de las evidencias que han habido en el país de este fenómeno anómalo. Y desde analizando todos aquellos fenómenos que no sean normales, llegan principalmente a través del personal técnico nuestro, de los radaristas, de los que están en las torres de control, de nuestro personal de tráfico aéreo, además de los pilotos, especialmente de la Fuerza Aérea. El comandante de escuadrón Danilo Catalán, piloto de combate entrenado en una escuela élite de pilotos de cazabombarderos, ha tenido 2 encuentros con ovnis durante su servicio en la Fuerza Aérea Chilena. Volábamos en una misión de entrenamiento de interceptación con 2 aviones, cuando de repente los encargados del radar de control de tierra me llamaron para ordenarme que realizara una interceptación. Tráfico desconocido, quizás tráfico civil, algún avión comercial en el área. Captamos los objetivos. De repente vimos una extraña forma, como un tubo, como un habano, como un cigarro gris o un cigarro plano. Sus dimensiones eran como las de un avión comercial, como un 707, un 747 o algo así. Súbitamente el objetivo realizó un giro pronunciado hacia la derecha, como frenando en ángulo de 90 grados. Y aceleró a más o menos unos 5 Mach. 5 Mach es 5 veces la velocidad del sonido. Control de tierra obtuvo la misma imagen, lo mismo. Ese fue el primer encuentro reportado con un ovni. ¿Qué son los ovnis que los pilotos y controladores de tráfico aéreo están observando? En verdad no sé lo que puedan ser, no lo sé. En caso de que pertenezcan a la Tierra, están violando todas las normas internacionales, y eso es muy peligroso porque nadie sabe nada de esos vuelos. Pero, ¿podrían pilotos y controladores de tráfico estar equivocados? Hay una respuesta al fenómeno ovni mucho más cerca de casa que podría ser el secreto mejor guardado del siglo. La investigación y desarrollo de aeronaves militares de alta tecnología siempre se ha llevado a cabo bajo el estricto velo del secreto. Las últimas máquinas contienen en ellas décadas de ciencia y tecnología de alto costo, y estuvieron en los cielos muchos años antes de que su existencia fuera siquiera admitida. Tales programas ultrasecretos son conocidos en los círculos de la defensa como proyectos negros. En este mundo, en cualquier momento dado, hay pocos individuos que saben con certeza cómo serán los artefactos del futuro. En Washington hay una organización que estudia proyectos oscuros, la Federación de Científicos Estadounidenses. John Pike es su experto director. Bueno, un proyecto oscuro es cualquier proyecto en el cual los hechos de la existencia misma de este se ocultan al público. El presupuesto total para estos en los Estados Unidos de América hoy día es probablemente de unos 30 a 35 mil millones de dólares anuales.
Los productos finales de los proyectos oscuros invariablemente tienen ancestros ilustres. El Northrop Flying Wing de la década de los 50 es ancestro directo del avión furtivo moderno. Los altos niveles de secreto hacen imposible saber con certeza qué pudo estar en desarrollo en un momento dado. Es posible que existieran en el pasado aeronaves exóticas cuyos diseños y características de vuelo aún sean un secreto hoy día. ¿Habrá alguno que se ajuste a la descripción de los ovnis que los pilotos han estado viendo a través de los años? Nunca nos hablaron sobre el U-2, tampoco sobre el SR-71. No nos hablaron de muchas aeronaves, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. En una época el P-51 era secreto, el Thunderbolt era secreto cuando lo probaron originalmente. En otras palabras, quiero decir, no lo sabía todo el mundo. Jack Pickett es editor retirado de una publicación de la Fuerza Aérea. Afirma que mientras trabajaba en una base aérea en la década de los 60, vio una aeronave previamente desconocida que bien podía explicar lo de los platillos voladores. Vimos algunas aeronaves estacionadas al final de la pista y le dije a mi compañero, ¿viste lo que yo vi? Él me respondió, claro que sí. Yo le dije, esos son platillos voladores. Y él me dijo que sí, que estaba de acuerdo. Jack Pickett hizo sus propios dibujos a escala de lo que vio aquel día en 1967. Eran aeronaves en forma de disco, con alas circulares. Tenían el compartimento del piloto exactamente en el centro. Y el tren de aterrizaje en triciclo tenía una especie de propulsores. Tres de los trenes con turbinas gemelas con el escape saliendo de la parte inferior. Posteriormente pude caminar a su alrededor y el grande tenía lo que parecían 4 entradas de propulsor, 2 en cada lado del fuselaje principal y 4 escapes en la parte inferior. No parecía nada diferente a una aeronave de esas con forma de un platillo volador. Pickett dice que el comandante de la base le concedió permiso para hacer preguntas sobre la aeronave que había visto para un artículo en la publicación que editaba. La primera pregunta que le hice fue, ¿son estos los platillos voladores de los que todo el mundo ha escuchado hablar? Él me dijo, sí, lo son. Entonces le pregunté, ¿son estas las aeronaves que causaron el incidente en Roswell que luego publicaron? Nuevamente asintió. Le pregunté si todo lo que se decía acerca de extraterrestres había sido causado por su aeronave y dijo que sí. Entonces le dije, obviamente esa clase de aeronaves tuvo que tener un uso específico. ¿Eran aviones espías? Respondió que sí. Sobre Rusia dijo sí, pero no pude publicar eso. Y no sé si debería estar hablando de eso aquí. Aparte de su propio relato, no hay registros oficiales que corroboren la historia de Jack Pickett sobre los platillos voladores de la milicia estadounidense en la década de los 60. Pero hay evidencia en este documento de la Fuerza Aérea, hecho ahora público, en cuanto a que hubo aeronaves con forma de platillo en las mesas de diseño del Centro de Inteligencia Técnica Aérea de los Estados Unidos de América 10 años antes, en 1955. Se le llamó Proyecto Silverbuck y contenía planos para el desarrollo de un despegue vertical, una nave en forma de platillo capaz de volar a gran altitud y velocidades supersónicas mediante un motor de flujo radial. Sin embargo, no existe evidencia de que ese proyecto Silverbuck tuviera continuidad. Pero siguiendo la pista de un posible linaje de naves en forma de platillo 10 años atrás, hay una que se ajusta a la descripción. En 1946, Thomas Smith era un ingeniero que trabajaba en aeronaves secretas construidas para la Marina estadounidense. Me llevaron al hangar y me mostraron una nueva clase de reactor. Yo solamente dije, oh. Luego miré a mi izquierda y dije, por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué hay arriba? Me respondieron que era un proyecto ultra secreto. Que lo llamaban Pancake y que el material utilizado para construirlo había sido probado en Europa. Parecía un disco y los periódicos de New Haven habían informado del hecho, que un objeto redondo había sido visto volando sobre la ciudad. Por supuesto nos reímos del asunto porque los que trabajábamos en él sabíamos qué era lo que habían visto. Ciertamente, el caso es que en las décadas de los 50 y 60, la Agencia Central de Inteligencia sabía que muchos informes de ovnis
Eran de hecho observaciones de sus programas clasificados de sondas y aeronaves y no hizo nada para disipar la confusión del público. El público estaba viendo muchos programas clasificados en los 50 y 60 que parecían objetos voladores no identificados. La comunidad de inteligencia sabía que se trataba de sus propios programas y no se lo dijeron a nadie. Aunque muchas observaciones de ovnis pueden haber sido causadas por proyectos secretos, la Fuerza Aérea ya había declarado públicamente que no poseía secretos que pudieran confundirse con ovnis. Podemos decir que las recientes observaciones no están de ninguna manera relacionadas con desarrollos secretos de ninguna agencia de los Estados Unidos de América. Pruebas de cohetes en Nuevo México en los 50 y 60 eran frecuentemente confundidas con platillos voladores. No es inconcebible que por la época de la Guerra Fría, la milicia estadounidense haya pensado que el fenómeno ovni era una cobertura eficaz y ya creada para muchas actividades secretas en las que estaban involucrados. Hoy día, el público se encuentra en la misma oscuridad acerca de los proyectos oscuros. Pero no hay duda que la tecnología es mucho más sofisticada que nunca. Cuán exóticos puedan ser los nuevos sistemas y aeronaves de propulsión del futuro no se sabe con certeza, pero bien informados expertos en aviación creen que una nueva generación, cuyo nombre clave es Aurora, está siendo construida y sus prototipos ya están volando. Pienso que a finales de la década de los 80, el gobierno de los Estados Unidos de América gastaba millones de dólares en aeronaves muy secretas de gran altitud y velocidad, públicamente llamadas Aurora. Era un programa tan extremadamente secreto que hasta el día de hoy el gobierno niega su existencia. Pero si observamos la cantidad de informes de personas que vieron aviones veloces a gran altitud, o la cantidad de dinero que parece haber desaparecido sin dejar rastro, y en el caso del X-33 de la NASA, gran cantidad de tecnología que parece haber venido de ninguna parte, pienso que hay grandes probabilidades de que el proyecto Aurora haya sido algo real. Gastamos gran cantidad de dinero en él y el gobierno aún niega que haya existido. Se piensa que la tecnología avanzada del proyecto Aurora haya sido transmitida a la siguiente generación de transbordadores espaciales de la NASA. Pero una simulación por computadora no es prueba que dicha teoría se haya convertido en realidad. Aunque hay informes de avistamientos de extrañas aeronaves en este rincón del desierto de Nevada. Al igual que el fenómeno ovni mismo, el mundo de los proyectos oscuros está cubierto por el misterio. Una de sus legendarias bases, ubicada aquí, es conocida con varios nombres, como Groom Lake, Dreamland y Área 51. Durante años, el gobierno estadounidense negó tener conocimiento de la base. La primera fotografía en confirmar su existencia provino de un satélite espía ruso en 1990. A pesar de la formidable seguridad alrededor de una base que se suponía no existía, cada vez llegan más fotografías e información. Área 51 es la principal instalación secreta de pruebas de aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América y la comunidad de inteligencia estadounidense. Tradicionalmente ha sido el sitio donde se han probado nuestros nuevos aviones de reconocimiento, como el U-2 y el SR-71, y los nuevos aviones furtivos, como el caza F-117. También es la instalación principal donde aeronaves obtenidas clandestinamente de Rusia y otros países se almacenan y prueban para su evaluación. Es difícil hallar información confiable de lo que allí sucede. Aunque hay quienes afirman haber trabajado en Área 51, se sospecha que los que hablan no saben y los que saben no hablan. Pero las credenciales de Edgar Fouché como especialista de la Fuerza Aérea lo califican con la misma clase de antecedentes que han sido asignados al Área 51. Estuve ahí para hacer reparaciones y un par de modificaciones. Me levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana antes del alba y regresaba después del ocaso. Lo hice por 10 días seguidos. Lo que más me molestaba de la severidad del sitio no era que caminaban a mi alrededor exhibiendo una M16 a veces cuando trataba de trabajar, sino el tener que utilizar los anteojos, que parecían anteojos oscuros de soldador, cuyos lados estaban bloqueados y uno no tiene visión periférica.
porque a unos 9 metros todo se hace borroso. Y a 50 metros, si alguien hubiera apuntado un arma en mi dirección, no lo hubiera visto. Pero en todas las ocasiones en que salía de mis instalaciones, debía llevarlos, porque no querían que viera algo en el edificio siguiente, o alguna aeronave posada en la línea de vuelo. Hay rumores que el proyecto Aurora es responsable de muchas observaciones de ovnis en la vecindad del Área 51, que incluyen naves con forma esférica y extrañas luces flotantes. Hay quienes creen que la Aurora ha producido un revolucionario avance de alta tecnología. Edgar Fouché cree saber de qué se trata. Para mí, el vehículo más fascinante del programa Aurora ha sido el TR-3B, un vehículo en forma de triángulo que utiliza un acelerador circular. Imagínense un círculo en el interior de un triángulo que hace girar un plasma basado en mercurio a 60.000 revoluciones por minuto, presurizado a 250.000 atmósferas y superenfriado a 150 grados Kelvin. Creo que todos los vehículos en forma de triángulo que se han observado pertenecen al gobierno estadounidense. Lo único que podría vencer en capacidad de maniobra a un TR-3B serían las naves de las que lo copiamos. Los vehículos extraterrestres. Edgar Fouché no puede suministrar prueba de haber tenido nunca conexión con el Área 51. La idea que Área 51 está en posesión de tecnología extraterrestre recuperada y está convirtiendo su ingeniería en exóticos sistemas y naves de propulsión es ampliamente defendida por aquellos que creen en ovnis. No hay evidencia de que la aeronave TR-3B exista. Pero una nave triangular no identificada con una luz pulsante en el centro fue vista en varios sitios alrededor del mundo. Tiene mi palabra, sea el valor que tenga, que confío en mis amigos, que creo en lo que vi, en lo que ellos vieron y me contaron. Y creo que esta tecnología existe. Estoy absolutamente convencido. ¿Realidad o ficción? ¿Pueden los proyectos oscuros como el Aurora y sus predecesores ser la respuesta a lo que los pilotos y otros han estado viendo durante los pasados 50 años? Quizá en aquella época fuera el SR-71, el avión estadounidense, pero solo pueden volar a 3.3 Mach. Y su radio de giro a esa velocidad es de unos 32 kilómetros. Y este objeto realizó un giro muy pronunciado a la derecha y desapareció. Fue algo muy impresionante. No creo que sea un arma secreta o algo así, no era un avión. Era un objeto volador no identificado. Es un hecho que en 1947 el gobierno estadounidense creía que el fenómeno ovni era real y podía ser una avanzada arma secreta de origen soviético. Ello causó una investigación oficial, pero secreta. El general Twining, director del Comando de Material Aéreo, declaró que el fenómeno era real y que se habían observado objetos no identificados del tamaño de una aeronave. Lo que comenzó como un proyecto clasificado se convirtió en un estudio público de la Fuerza Aérea conocido como Proyecto Blue Book. El interés de la Fuerza Aérea en este problema se debe a que pensamos que es una obligación el identificar y analizar lo mejor posible cualquier objeto aéreo que esté en posibilidad de amenazar o arriesgar a los Estados Unidos de América. Hemos recibido y analizado entre 1.000 y 2.000 informes que nos llegan de toda clase de fuentes. De esta gran masa de informes hemos podido explicar adecuadamente el mayor volumen como fraudes, aeronaves amistosas, erróneamente identificadas, fenómenos meteorológicos o electrónicos
o aberraciones ópticas. La investigación de la Fuerza Aérea del fenómeno OVNI finalizó oficialmente en 1969, pero el consejero científico principal de Blue Book, el Dr. J. Allen Hynek, profesor de astronomía, continuó estudiando el fenómeno. Hynek empezó como escéptico, pero posteriormente se convenció de que algunos de los ovnis eran tanto reales como extraterrestres. Cuando la Fuerza Aérea me pidió trabajar como consejero astronómico en 1948, yo lo hice porque me pareció algo divertido. Yo pensé que Y dígame, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? De evidencias, no solo de este país, sino de todo el mundo. Y de hecho, yo... El doctor Allen Hynek fue creyente hasta su muerte en 1968. Hoy día, la Fuerza Aérea estadounidense afirma no estar ya interesada en platillos voladores, pero existe una amplia sospecha de que quizá no estén diciendo toda la verdad. Otra superpotencia ha estudiado el asunto OVNI a nivel oficial y con asistencia militar. A diferencia de la Fuerza Aérea estadounidense, ellos han llegado a sorprendentes conclusiones. En Rusia, donde el secreto una vez gobernó todos los aspectos de la vida bajo el antiguo régimen soviético, el fenómeno OVNI fue investigado durante más de 20 años al más alto nivel científico y militar, su equivalente estadounidense al proyecto Blue Book. Hoy día, hay un sorprendente grado de franqueza acerca del tema. Los informes oficiales sobre incidentes OVNI están libremente disponibles y son muy leídos en las bibliotecas públicas de todo el país. Su último folleto, publicado en 1998, fue compilado por las autoridades militares. Registra cerca de 500 casos durante un periodo de 12 meses, entre ellos una de las observaciones mejor registradas de los tiempos recientes. Sucedió en San Petersburgo en el invierno de 1997, cuando una serie de misteriosas luces aparecieron en el cielo sobre la ciudad. Múltiples testigos, varias grabaciones diferentes en video y el hecho de que controladores de tráfico aéreo estuvieron involucrados hacen de esta la observación de OVNI más documentada de todos los tiempos. El incidente de San Petersburgo fue investigado oficialmente por el capitán Pavel Sirchenko, un oficial naval ruso. El incidente que hoy nos interesa tuvo lugar el 19 de febrero del 97 y fue visto en lugares diferentes en San Petersburgo y alrededor de esa ciudad. Empezó a las 7 de la noche y continuó hasta cerca de las 7:20. A las 7:03, los controladores del aeropuerto Pulkovo vieron el OVNI desde la torre de control. El 19 de febrero de 1997 fui testigo de un objeto volador no identificado. Aquella noche estaba trabajando en la torre de control y el incidente tuvo lugar frente a mis ojos. Empecé a tomar notas de lo que estaba ocurriendo. La hora de las observaciones y la secuencia de los acontecimientos. Mientras observaba, hice algunos bosquejos. Pequeños puntos de luz volaban hacia este grupo de luces rojas de 10 centímetros desde la izquierda. Unos 4 minutos después, las luces parecieron apagarse, pero en otro par de minutos las luces reaparecieron. La forma de las luces había cambiado, así que también hice un esbozo de eso. Gradualmente, las luces empezaron a moverse entre ellas mismas. Algunos de los demás vieron al OVNI con binoculares. Seguí el rastro de las luces y así pude tomar algunas notas. Aunque yo dirigía el tráfico aéreo en ese momento, me mantuve en contacto con las personas que trabajaban conmigo. Había una aeronave en la pista, así que les pregunté si podían ver al OVNI, y ellos me confirmaron que sí. Llegaron informes de diferentes sitios, más o menos a la misma hora, confirmando que veían objetos voladores no identificados que no parecían normales. Varios de los testigos se las arreglaron para fotografiar este fenómeno y también para grabar un video con cámaras aficionadas.
Aquella noche hubo por lo menos 3 grabaciones de video diferentes de los ovnis, tomadas desde distintos sectores de San Petersburgo. Интересно, что такое-то? Егор, отойди от окна, зайка, отойди. Что такое-то? No soy un experto en este campo, así que no puedo decir nada oficialmente. Fui solo un testigo, bueno, quizá mejor calificado que una persona normal porque comparé las notas de información visual de las lecturas del radar y solo puedo decir que definitivamente fue alguna clase de objeto no identificado, extraterrestre o alguna especie de prueba secreta. Debo decir que no entiendo la necesidad de realizar pruebas secretas sobre San Petersburgo, pero decir que fue evidencia de alguna civilización extraterrestre sería interesante decir que sí, pero en realidad no sé lo suficiente para afirmar algo semejante. Fue la misteriosa e inexplicable naturaleza de las observaciones de ovnis lo que llevó al gobierno soviético a establecer una investigación oficial sobre ovnis hace 20 años. Involucraba tanto a las Fuerzas Armadas como a la Academia de Ciencias de Moscú. La razón por la cual la Unión Soviética inició este proyecto fue el hecho de que se recibieran gran cantidad de informes de observaciones y extraños fenómenos en la Academia de Ciencias. La mayor parte del tiempo fuimos incapaces de ofrecer explicaciones convincentes. Se expidió una orden a todas las unidades de las Fuerzas Armadas soviéticas que decía que cualquier incidente ovni debía ser sujeto a informe oficial y enviado a Moscú. Trabajé desde septiembre de 1977 hasta junio de 1989. Solía recibir registros diarios de inteligencia en conexión con cualquier incidente que pudiera haber ocurrido. Finalmente descubrí que el número oficial de informes llegaba a unos 7.700. Uno de los casos ocurrió en la ciudad de Tver, en las afueras de Moscú y cerca de una base militar. El incidente fue captado con una cámara por 2 estudiantes. Reportado a las autoridades militares, se dio inicio a una investigación oficial dirigida por el mayor Buloychek. El 4 de noviembre de 1991, más o menos a las 2 de la tarde, apareció un ovni hacia el extremo derecho del poblado, más o menos por ese lado. Primero sobrevoló el río Volga y luego flotó alrededor de este lado. Realizó un giro y luego se inclinó varias veces hasta que cambió de dirección y aterrizó en la ribera opuesta. Después de eso despegó y se alejó volando en dirección a los edificios. 2 escolares tomaron unas 11 fotografías. He estudiado esos acontecimientos y los he investigado concienzudamente. Llevé los negativos y declaraciones juramentadas a Moscú para que los expertos dieran su opinión. El resultado de todo esto es que la observación fue confirmada como auténtica. Durante la Guerra Fría, es indudable que las pruebas de cohetes fueron responsables de algunos avistamientos reportados por el público, pero hubo varios casos que nunca pudieron ser explicados, ni siquiera por la milicia. ¿Ha visto usted una ovni extraterrestre? Uno de los científicos que presta asistencia a la milicia en la investigación del fenómeno ovni es Yuri Simiakov, profesor de biología marina en Moscú. Ha investigado varios incidentes de presuntos aterrizajes de ovnis a través de ese país, analizando muestras de terreno y vegetación para averiguar si hay algún cambio notable en sus propiedades. Estudiamos más de 12 sitios de aterrizaje en la vecindad de Moscú. Y también examinamos varios avistamientos de los cuales se tomaron muchas muestras. Un incidente que Simiakov estudió en detalle ocurrió en Podraskova, cerca de Moscú, en 1979. Hace 10 años tuvo lugar aquí un acontecimiento extraordinario. Visitamos varias veces este lugar debido a los informes de aterrizajes de ovnis.
2 personas que viajaban en un tren vieron un ovni y quedaron asombradas por este hecho. Después de eso, vinimos aquí a experimentar y supervisé varios experimentos biológicos. Traje algunos insectos, hormigas, pulgas e incluso gusanos para estudiar cómo reaccionaban al sitio. Es decir, si cambiaban su patrón de comportamiento normal, como bien podemos observar en estas gráficas. Sucedió algo muy interesante con la vegetación. Se secó. Por supuesto, ya creció de nuevo y cubre todo el terreno. Pero en esa época los árboles se marchitaron inmediatamente y se tornaron de color amarillo rápidamente. Ahora lo único que quedan son troncos y más allá los árboles aún están muriendo. Después de 10 años de estudios científicos, ¿qué conclusiones pueden sacarse del misterio ovni? Para mí es una pregunta muy difícil de responder. No puedo atreverme a decir que fueran naves extraterrestres, aunque ese tipo de explicación no puede descartarse. Es realmente posible, como muchas personas creen, que existan diferentes soluciones a todo este fenómeno. Mientras científicos como Yuri Simiakov continúan colaborando con la milicia en la investigación de posibles respuestas al fenómeno ovni, se llegó a una sorprendente conclusión por parte de una investigación separada que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas rusas. Un oficial que estaba involucrado muy de cerca a esta investigación especial es el general Vasily Alexeyev. Hoy día está encargado de las comunicaciones espaciales. Al general Alexeyev se le ordenó revisar todos los informes de incidentes con ovnis ocurridos en bases militares secretas en la región esteparia del Volga. Diré esto breve y claramente. La investigación fue llevada a cabo por nuestras fuerzas militares. Con la ayuda de la Academia de Ciencias y también de los servicios secretos. Tuvo lugar en una de las bases secretas de la etapa del Volga. Un lugar donde el fenómeno mismo ha sido visto con mucha frecuencia. Se probó concluyentemente. Y eso se informó al final que no podían ser pruebas de armas. Ellos todavía no tenían un nivel tan avanzado. Lo cual nos deja con la pregunta de qué pudo haber sido. La comisión se vio obligada a informar que una civilización alienígena había hecho presencia. Fue la conclusión a la que ellos llegaron. De hecho, este supuesto informe nunca ha sido publicado. No hay prueba de su existencia. Y siempre queda la posibilidad de que los rusos, al igual que los estadounidenses, estén explotando el fenómeno ovni para encubrir algunos de sus secretos militares más celosamente guardados. Le doy mi palabra de oficial que, con la excepción de la información de los emplazamientos militares, de inteligencia, lo que tendría implicaciones de seguridad nacional. Hablo con absoluta franqueza. ¿Es extraterrestre el origen de los ovnis? Aun si fuera esta la conclusión de la investigación secreta en el Volga, ¿es una respuesta que un general de alto rango puede apoyar seriamente? En varias ocasiones he confirmado la idea de que tales objetos parecen tener un origen eminentemente extraterrestre. ¿Estamos solos o recibimos visitantes del espacio exterior? Aunque algunas observaciones pueden atribuirse a programas secretos gubernamentales, ¿lo son todas? La búsqueda de la verdad requiere que empleemos todo el conocimiento que la humanidad ha adquirido acerca de la Tierra y el cielo.